a los sabios y dejando lo más importante, que es el concepto de pueblo y de servicio. Bien, pasamos al séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento dice, esta es la ordenanza por la cual hemos sido dispuestos, ordenados, a entrar en el pacto por su nombre. Y aquí viene otro texto interesante. Esta cita se encuentra allí en Deuteronomio 10:20, si mal no estoy citando, porque todos estos versos se han venido citando desde Deuteronomio. Deuteronomio 10:20, perdón, dice allí, y por su nombre entrarás en juramento. ¿Ok? Y aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa? Que resulta que hay un testimonio en el Evangelio en el que aparentemente Yehoshua choca con esto. Y la verdad es que no tiene nada que ver. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Resulta que este mandamiento que sale allí de entrar en juramento por su nombre, que lo han traducido como por su nombre jurarás. Entonces alguien viene y lee y que Jesús dijo, no, que no jures por nada. Ah, viste que Jesús está cambiando la ley, porque esa es la lógica. ¿Ok? Voy a repetirlo. Deuteronomio 10:20 dice, por su nombre traducen jurarás. Y acá Jesús dice, no juréis por nada. Entonces, donde cambie Jesús un mandamiento, le estaríamos dando la razón de que sí, entonces cambió la ley. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Totalmente diferentes. El mandamiento que dice, entrarás en el juramento por su nombre, es un evento totalmente distinto de lo que estaba pasando en la época del Mesías. ¿Por qué? Porque entrar en el juramento es entrar en el pacto y lo vas a hacer solo por su nombre. O sea, esto no es una orden de que Dios te está mandando a jurar por su nombre. Es una promesa, es un hoc que está diciendo que es por amor de su nombre que tú vas a entrar en el pacto. Así de simple. El problema es cuando se maltraduce y se malinterpreta. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que en la Mishnah, cuando se habla en el contexto de lo que Jesús está quitando, no se utilizaba este versículo como apoyo. Inclusive los judíos de la época usaban la palabra conam. Conam que no lo tomé. Conam es un acróstico de corbán. ¿Ok? Ellos usaban la palabra corbán o conam y decían, no, conam que yo no lo hice, conam. Ese conam equivalía como que por Dios que no. Conam. Es una expresión inventada. Eso no significa, sí, en hebreo no significa nada. Es un acróstico, es una compresión allí, ¿de acuerdo? Pero no tiene que ver con este versículo de Deuteronomio 10:20. No tiene nada que ver. Sino que ellos en ese siglo primero habían inventado esta forma de hablar. Conam que no lo hice, conam que no comeré pan, conam que lo otro, conam que lo otro. Y así es como se usa. Entonces no tiene nada que ver con el mandamiento de la Torah. Que más que ser un mandamiento de Mishpat, es un mandamiento hok, ¿ok? Porque es una promesa. Por eso es importante que busquemos el texto. Vamos a ver si lo podemos ubicar aquí rápidamente en el texto hebreo, Deuteronomio 10:20, para que revisemos el contexto inclusive de lo que está diciendo allí. Ya le doy la palabra, creo que en el chat alguien ha escrito. Permítame un segundo para buscar el texto por acá. Sí, mire lo que dice el verso 20, sí, ahí está. Miren que es impresionante, ¿no? Porque sí lo estamos viendo, ¿verdad? Está señalado en azul. ¿Pueden de pronto verificarme allí, por favor? Vamos a ver si en el chat aparece. No, no he chateado. Ok. Quiero saber, de todas maneras está en hebreo, pero bueno, quiero saber si estamos observando porque quiero mostrarle el orden de las palabras. Dice el verso 20, a Hashem tu Dios temerás. Eso ya lo vimos, el temor a Hashem. A él servirás, lo acabamos de ver ahora. Cuando dice a él servirás implica que lo vas a hacer a sus pequeños, ¿no? A lo que es su cuerpo, a lo que es su iglesia, ¿no? En él te pegarás, dice, ubotitbak.
en Él te pegarás. O sea que una forma de tú pegarte al Señor es sirviendo y una forma de que desarrolles el temor a Dios es a través del servicio también. ¿Ok? Y luego dice, Ubishmo Tishabah. Ubishmo Tishabah. ¿Qué significa esta expresión Ubishmo Tishabah? Literalmente significa, y por su nombre tú serás metido en juramento. Así dice literalmente. Y por su nombre tú serás metido en juramento. Esto, insisto, es una promesa. Y viene para enseñarte que no es tu temor, no es tu servicio, ni es tu apego lo que te va a meter en el pacto. Te recalca el Señor y es, ojo, pero por su nombre es que vas a entrar en el juramento. Así lo dice. Hashem, mira lo que dice a continuación. Él es tu alabanza, Él es tu Dios, el que te hizo. ¿De acuerdo? El que hizo contigo las cosas grandes y las temibles, ¿de acuerdo? Que vieron tus ojos, porque con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, ¿de acuerdo? Y ahora te puso Hashem tu Dios como las estrellas de los cielos abundando. Así que a partir de aquí en adelante es una cláusula que te está recordando que no es tu temor, no es tu servicio, ni es tu apego lo que te va a meter en el pacto. Es su nombre. Y con toda razón el Evangelio viene y dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Sí, porque un judío puede decir que teme al Señor, que le sirve al Señor, que se ha pegado al Señor. Pero tú le dices, oye, ¿y su nombre? No, que no ese es el nombre del Mesías, que él no ha venido, que entonces no estás dentro del pacto. ¿Está claro esto? Ya, esto es delicado, ¿no? Y es cortante. Yo lo dije hace poco con el Seder de Pesaj. Mira, hay que decirlo y suena duro, y yo sé que suena duro, pero un judío con todo y que esté circuncidado no es hermano si no ha creído en el Mesías. No es hermano. Con todo el dolor de alma y con todo el aprecio. Pero en nuestro Seder de Pesaj, él no podría comer, porque dice que ningún incircunciso, en este caso, prima más la de corazón, ¿no? Porque estamos hablando, y yo le expliqué muy claramente que, por ejemplo, el punto principal, más que la circuncisión, era el ser extraño, el Ben Nejar, ¿se acuerdan? El concepto del Ben Nejar, el que era el extraño, el desconocido, el que no quería nada que ver. Entonces, un judío hoy es Ben Nejar con respecto a Mashiach, porque si no cree y no le interesa. Otra cosa es que un judío diga, oye, que estoy interesado en conocer cómo es que celebran ustedes el Seder y quiero de pronto vivir esa experiencia con ustedes, quiero conocerlo y todo. Eso es distinto, ¿ok? Porque todo el que quiera venir y con la intención de asociarse en nombre de nuestro Señor es bienvenido. Pero que nosotros le invitemos y él simplemente venga a dirigir porque él es el judío y todo, no, señor. No nos podemos confundir con eso. Y esto no es ser judeofóbico, ni antisemita, ni nada. Porque aquí no se está apartando a nadie por su etnicidad. Esto es una cosa espiritual. Y por eso estoy haciendo este énfasis que dice, y en su nombre entrarás en la promesa. Fíjense qué irónico, ¿no? Esto es irónico desde el punto de vista espiritual, porque Pablo en Efesios dice, oye, que ustedes los gentiles antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, fuera de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, porque es que no había ningún tipo de temor de Dios ni de nada. Dice, pero ahora ustedes han sido hechos cercanos. El tema es que ahora, hoy, han sido muchos más los judíos que no han recibido al Mesías y por lo tanto ellos son los que están quedando por fuera. No podemos equivocarnos con eso. Entonces, fíjense ustedes que cambia totalmente la percepción en el contexto, porque hay que ir al texto bíblico y su contexto, de lo que había dicho pues Maimónides en este caso, ¿de acuerdo? Que lo había asociado simplemente con tú dar tu palabra, jurar por el nombre del Señor y entonces comprometerte a cumplir allí. Y resulta que no tiene nada que ver,
¿ok? No tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Entonces a continuación ellos explican aquí. Vamos a ver qué más decía Maimónides en este caso para que veamos la diferencia, ¿de acuerdo? Miren que termina concluyendo aquí. Lefichach asur lehishavea beshum davar mikol hanivraim kegun hamalachim hakochavim zulati al derech hashmatat hanasu kegon sheyamer beamentut hashemesh bekavanato beamentut eloki hashemesh. ¿Qué significa esto? Dice, por eso ellos terminan dándose cuenta que hay una dificultad y dicen, por eso está prohibido jurar, entrar en juramento por alguna cosa de todas las cosas creadas, sean los ángeles, las estrellas, ¿de acuerdo? Porque esto tendría que ver con la destrucción de aquello que estamos de pronto invocando y si llegamos a cumplir estamos mal, ¿de acuerdo? Y fíjense que entonces a esa conclusión llega Mashiach, pero obviamente no porque se esté tomando abolido este mandamiento, sino porque no se debe confundir. No se debe confundir, porque la Torá no está hablando de que andes jurando por cualquier cosa para respaldar tu responsabilidad. Así que bueno, Maimónides da una vuelta y termina concluyendo lo mismo que Mashiach. No, esto no tiene nada que ver. No se debe andar tomando la promesa o el nombre como si fuese un amuleto o algo por el estilo. ¿De acuerdo? No se puede hacer. Así que fíjense la diferencia en el texto. Por su nombre es que vas a entrar en el pacto. Hay que corregir entonces y no pongan allí por su nombre jurarás, que eso suena horrible. Está diciendo, se debe traducir es por su nombre entrarás en el juramento. Así, esa es la correcta traducción. Bishmo tishabah es como se debe traducir. Muy bien, pasemos entonces al siguiente mandamiento, el octavo, que dice aquí, octavo mandamiento, hamitzvah hashminit, hatzivui shenitztaveinu lehidamot lo yitale kefi yeholatenu. Lo que está diciendo aquí es la ordenanza por la cual hemos sido nosotros ordenados, así escribe Maimónides, a parecernos a él, de acuerdo a nuestra capacidad. ¿En qué se basa? Dice, Behalachta bidrachav, andarás en sus caminos. Deuteronomio 28:9. Entonces, ya hemos hablado muchísimo de la palabra derech. La palabra derech literalmente es camino, pero también significa conducta, maneras. Entonces, cuando dice Behalachta bidrachav, Deuteronomio 28:9, se debe traducir y tú andarás en sus caminos. ¿Ok? Tú andarás en sus caminos. Maimónides lo asoció con parecernos a él. Hombre, tiene cierta razón. Sí, tiene cierta razón. ¿Por qué? Porque con quien tú te relaciones, de alguna manera u otra, empiezas a parecerte. Y tiene que ver con lo que mencionamos ahorita. Como la mayor parte de nuestra vida, sobre todo la mayor etapa de asimilación de conocimiento, que es la infancia, andamos es con nuestra familia, pues con razón nos parecemos, ¿no? Con razón somos lo que somos. Porque en la mayor etapa de nuestro aprendizaje o capacidad de aprendizaje la pasamos en nuestra casa. Sin embargo, ustedes se darán cuenta pues que los niños que de pronto son dejados con las criadas, con las nanas, o con los que se crían con las abuelas o con las tías, o que desde muy niño empiezan de pronto con amistades, van pareciéndose más a ellos. Por ejemplo, llega un momento de nuestros niños en los que pasan más tiempo en el colegio que en la casa. ¿De acuerdo? Y entonces allá están los amiguitos, están compañeros, profesores, el ambiente, todas esas cosas van de alguna manera pues también forjando algunas de esas actitudes. Entonces aquí nos está diciendo esto mismo, andarás en sus caminos, significa que como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, lo que sea que hagamos o digamos, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Como si estuviéramos al lado de Él, como si andáramos con Él para todos lados. Literal, ¿no? Porque yo sé que andamos con el Señor en nuestros pensamientos y todo, pero es que es la práctica. Ahorita le comentaba a otro hermano también que, por ejemplo, nuestros jóvenes necesitan ser fronteros,
y dejar claro ante sus amistades que son creyentes, identificarse como tal. Yo se lo dije a mi sobrina cuando graduó del colegio y ya iba a la universidad, yo la tomé así, la senté y se lo dije, vea, de aquí en adelante, usted en la universidad tiene que dejar claro que usted es creyente. No se quede callada. Y el apóstol Pablo también citó este mandamiento muy bonito de que está en los Salmos, ¿no? Por haber yo exhibido fidelidad, por lo tanto hablaré. Por haber yo exhibido ya la fidelidad, haber experimentado esa fidelidad de Dios, por tanto hablaré. Eso lo han traducido como creí, por lo tanto hablé. Y el apóstol Pablo dice, nosotros hemos creído, por lo tanto hablamos. No te puedes quedar callado. Si te quedas callado, pierdes. Porque entre más te sigas relacionando, terminarás andando en los caminos de los gentiles. El Mesías dijo, no andes por camino de gentiles, sino que tenemos mandamiento, Deuteronomio 28:9, de andar en los caminos de Hashem. También en el 11:22 dice, para andar en todos sus caminos. Está enfatizando, fíjense ustedes, enfatizando. Y andar en los caminos de Hashem significa que seamos como Él. Las conductas de Hashem, ¿ok? Las conductas de Hashem. Él es misericordioso, Él es lleno de gracia, Él es justo, Él es piadoso. Es las cosas que se están diciendo aquí en esta sección de azul, ¿de acuerdo? Vamos a explicar esto, dicen. ¿Qué sería o en qué teníamos que andar? Bueno, de acuerdo, debido a que el santo bendito Él es misericordioso, entonces tú tienes que ser misericordioso. Debido a que el santo bendito Él es llamado lleno de gracia, tú también tienes que ser lleno de gracia. Debido a que el santo bendito Él es llamado justo, tú tienes que ser justo. Debido a que el santo bendito Él es llamado piadoso, tú tienes que ser piadoso. Este es el lenguaje con que se debe entender y en eso estoy de acuerdo. Ahí le apuntó bien Maimónides y el comentario del Cifrei, ¿de acuerdo? Porque el Mesías lo dijo y el apóstol Pedro también dijo, oye, basta el tiempo pasado para andar en los caminos de los gentiles, ¿ya? Para hacer lo que al mundo le complace. En la medida que tú te mantengas andando y mostrando la conducta, estamos hablando de conductas, ¿eh? Las conductas santas, sea en toda vuestra manera de vivir, ya andad conforme al Evangelio, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está. Y aquí lo dice luego en el 13:5 de Deuteronomio, otra vez lo repite, Aharei Hashem Eloheihem telehu, detrás de Hashem vuestro Dios andaréis. ¿Qué es andar detrás de Dios? Andar detrás de Dios es andar detrás de sus atributos, andar detrás de su conducta. Y tiene que ver con el apego. Fíjense ustedes que aquí tiene que ver un poco también este tema que hablamos con el tema de la iglesia, de su cuerpo, aquí, ¿cierto? Porque la iglesia como conjunto tiene que pegarse a Dios y ser misericordioso, ser lleno de gracia, ser justo, ser piadoso. Y cada uno de nosotros individualmente tiene que apegarse. Mire que el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sencillo. Hay otra parte en la carta a los Hebreos cuando dice también en el capítulo 13, vamos a leerlo. Miren qué hermoso esto que dice Hebreos 13, ¿no? Dice, mirad cuál haya sido el fruto de su conducta e imitad su fidelidad. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el 5 al 7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Si alguien lo quiere leer, con mucho gusto, vamos a tener esa lectura. Hebreos 13, del 5 al 7. ¿Quién lo querrá leer? A ver, ¿quién se presta para leer? Puede abrir su micrófono. Yo lo tengo, Eric. Adelante, hermano. Buenas noches. ¿Del 5 al 7? Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Correcto. Acordaos, ¿hasta el 7? Sí, sigue, continúa. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios
Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está. Entonces hay que andar detrás de eso. Y el apóstol Pablo decía, bueno, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Eso no significa como que Pablo se esté poniendo en el lugar de Dios ni nada. Es apenas un mínimo. Y lo hemos hablado muchas otras veces. La Torah habla siempre de un mínimo, ¿no? De un mínimo. Mínimo como yo. El apóstol Pablo le dijo a Agripa, ojalá seas hecho como yo, excepto estas cadenas. ¿Ok? Ojalá seas hecho como yo, excepto estas cadenas. Inclusive todavía más aún añada. Ahí está entonces ese mandamiento de andar en sus caminos. Impresionante, esto es un procedimiento entonces, ¿ok? Porque ya tenemos el poder del Señor en nuestro ser, así que tenemos que adiestrar nuestra conducta, nuestro comportamiento al del Señor. Eso es lo que es andar en sus caminos. Por ejemplo, el Salmo 119 también dice, hay felicidad en los cielos, Ashrei, por los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos? Son los que andan en la Torah de Hashem. Son los que andan en la Torah de Hashem. Hace poco también conversábamos con unos hermanos sobre el tema de los hijos y la juventud, que es bastante preocupante. Y veíamos que, por ejemplo, la Torah dice, no desfallezcáis a vuestros hijos, algo así, no los desalentéis. ¿Ya? Le dice a los padres, padres, no desalentéis a vuestros hijos. ¿Cuándo un padre puede estar desalentando a su hijo? Cuando lo está tratando de la manera no bíblica. Luego entonces, si un padre aplica el procedimiento bíblico y el hijo se enoja o se entristece o llora, eso es su problema. El problema va a estar, la falla va a estar en el padre, es cuando no se aplica el procedimiento bíblico. Así que tenemos que andar en sus caminos. Y ahí se han enumerado, repito, algunos atributos apenas. Misericordioso, lleno de gracia, justo y piadoso. 4 para empezar. Pero hoy tenemos el mayor ejemplo en nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, quien fue efectivamente el justo, el piadoso, el lleno de gracia, el misericordioso, el consolador y para de contar. En él tenemos el más grande ejemplo de lo que es la paciencia, ¿no? Sed pacientes para con todos, dice otra parte de la Escritura. El Señor ha sido paciente con nosotros, ha soportado los tiempos de nuestra ignorancia, se ha olvidado de borrarnos del mapa, bien que lo merecíamos, merecido lo teníamos, y ha tenido paciencia. El apóstol Pablo lo dice, sed paciente para con todos. Tener paciencia. ¿De acuerdo? Eso es parte de andar en sus caminos. No podemos seguir conduciéndonos en los caminos que traíamos de gentiles, ¿no? En los caminos que traíamos de nuestro hogar, en los caminos de la crianza que veníamos. No podemos seguir en esas sendas. Y verdad, y a propósito que hemos mencionado el término de sendas antiguas, justamente dice, pregunten cuál es el camino por el que tienen que andar. Eso se lo explicaba hace poco al amigo Dani, creo que era, ¿verdad, Dani? Que me preguntaba sobre ese pasaje de Isaías, creo que es, o no me acuerdo dónde es que aparece, y pues sí, en Jeremías, correcto. Y le explicaba, oye, es que él manda a preguntar a los caminos de tiempos remotos, que le preguntes cuál es el camino y anden por él. Ya vino el camino. De hecho, el movimiento de los apóstoles se conoció como los del camino. Él es el camino. Yehoshua lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando la Torah dijo, andarás en sus caminos, en los caminos de Hashem, y él dijo, yo soy el camino, es decir, entiéndase, yo soy la manera, yo soy la forma, yo soy la actitud, yo soy la conducta. Tenemos que parecernos a él. En eso sí acertó Maimónides cuando dijo parecernos a él. ¿Ok? Parecernos a él es en el sentido de imitarlo a él. En su conducta, en su fruto, en su actitud. Fíjense ustedes, y se ha dicho muchas veces, de repente tenemos la razón en algo, pero la mera actitud daña el reconocimiento de la razón. A veces el tono de la voz, a veces el gesto, a veces la cara, a veces la volteada del ojo, todas esas cosas.
Tenemos que preguntarnos por qué reaccionamos así. Mira, hace poco a mí me impactó mucho un breve mensaje que vi por allí, aunque terminó un poco inconcluso, la verdad, a mi gusto. Dijo algo interesante. Decía, mira, las pataletas que hoy hacemos a veces deviene de nuestra infancia, de cuando de repente nuestros padres nos decían no y punto, porque yo soy tu papá, y no daban explicaciones, y nosotros armábamos entonces los berrinches, ya, porque queríamos una explicación o queríamos que nos dieran las cosas. Y si hoy de grande no tenemos algo, pues volvemos a hacer cosas que llaman la atención. Y resulta que por ahí no es la situación. Tenemos que parecernos al Mesías. No tenemos que parecernos a más nadie. Yo me acuerdo de niño, y eso nos pasa a todos, ¿no? Y tiene que ver mucho con quién nos relacionamos, que de niño todos tendemos a copiar, no sé por qué extraña razón nos pasa eso. Copiamos la conducta del otro, no sé por qué. Entonces pasó, y lo he visto, yo mismo lo he visto con a veces niños. Yo trabajo mucho con niños enseñándoles en de escuelas y esas cosas. Y hablando me voy dando cuenta que imitan a otro. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa autonomía o esa independencia? ¿Por qué somos propensos a imitar al otro? ¿Ok? ¿Y por qué el otro si es así no imita al bueno? Ah, eso demuestra que tenemos una tendencia a imitar lo malo. ¿Qué es lo malo? Hombre, lo que no está dentro del orden, lo que se sale del orden y del respeto. A eso sí lo tendemos a imitar, ¿ya? Basta que entres a la universidad y cuando tienes la cuenta ya estás hablando como los de la universidad, el mismo vocabulario, la misma cosa. Eso se nota. El que está por fuera es el que nos lo puede decir. Somos lo que leemos y somos lo que andamos, en lo que andamos. Así como dicen el que somos lo que comemos. Bueno, también vale para decir somos lo que leemos y somos en lo que andamos. Allí. Eso es lo que vamos a terminar mostrando. Y por eso es importante pues andar en los caminos y en las maneras de Hashem. ¿Ok? Bien, vamos a ver si alcanzamos al noveno mandamiento en